cuando Adán y Eva, ¿qué pasó? Pecaron por desobediencia y ahí entró la oración. Antes no había oración. Desde ahí en adelante hubo la oración porque por misericordia de Dios para que nosotros pudiéramos entrar a hablar con Él. Amén. Antes era más de cara a cara, como se dice. Pero cuando entró la oración, tú puedes entrar en cualquier momento a orarle al Padre. Amén. Amén. Entonces vamos a dar inicio, vamos a leer Hebreos 10, del 22 al 25, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. Hoy vamos a ver por qué es tan importante congregarnos en una sede llamada iglesia, ¿verdad? Sabemos que la iglesia somos ¿quiénes? Nosotros. Esto, las columnas, eso es edificación terrenal. Entonces le llamamos es la sede, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, hemos sido llamados ¿a qué? A permanecer en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su llamado, ¿cierto? No todos podemos ser Pablo, porque deben haber un Silas, un Bernabé, ¿cierto? Un Timoteo. Entonces todos hemos llamado al cuerpo de Cristo como a Él le ha placido. Amén. Entonces vamos a retener ese versículo de que no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Amén. Amén. Vamos a leer la primera vez que aparece la palabra iglesia. Fue en Mateo 16, 18, que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Él va a establecer la iglesia y le dice a Pedro, ¿por qué? Porque Pedro era llamado ¿a qué? A los judíos, al pueblo de Cristo. Amén. Por ello fue sobre Pedro que él dijo que iba ¿a qué? A fundar su iglesia. No era que Pedro iba a hacer la iglesia, sino que sobre la roca que es Cristo iba a establecer la iglesia. Y si él dijo que la iba a establecer era porque Dios Padre, que era el que planeaba o que planea las cosas, ya tenía que establecido que iba a haber una iglesia, ¿cierto? Porque el Señor no dijo, bueno, vamos a hacer al hombre y esperemos que con el paso del tiempo ahí miramos qué vamos haciendo. No, ya todo lo tenía planificado. Y si sabíamos que iba a haber una iglesia, es con un gran propósito. Leamos Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice lo siguiente, dice: el propósito, que es el propósito que tiene Dios con nosotros, en la Reina Valera dice, ¿para qué? De Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿A qué se refiere acá? A que sabemos que Él estableció su iglesia ¿para qué? Para mostrar su poder sobre el enemigo. Amén. Porque cuando estamos reunidos, congregación, la palabra dice que donde están dos o más reunidos está ¿qué? La presencia del Señor en la iglesia. Amén. Y si Él estableció una iglesia es ¿por qué? Porque sabe que el enemigo iba a tomar autoridad sobre el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces se estableció la iglesia con un gran propósito. Cuando le dice el Señor a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿cierto? La piedra significa gracia y revelación de la palabra de Dios. ¿Quién es Cristo? Cuando vemos que en Efesios 3 también se revela el misterio de quién es Cristo y qué iba a hacer la iglesia, que fue encomendado a Pablo, ¿cierto? Si hemos leído las escrituras que dice que Pablo fue llamado ¿a quién? A los gentiles, a los de fuera
¿de qué? Por decirlo así, del rebaño del pueblo de Cristo. Amén. Entonces, se le revela a Pablo el misterio de la iglesia y él lo empieza a revelar a nosotros. Por eso es tan importante permanecer unidos en oración. Si un hermano necesita oración, nosotros debemos apoyarlo en oración. No solamente de dientes para afuera, como decimos hablar, pero que el corazón sienta el por qué y el para qué se estableció un grupo, una congregación, ¿cierto? Entonces es tan importante la congregación. Vamos a seguir mirando. ¿Qué significan los ladrillos? Si edificamos con ladrillos significa la religión. La religión significa edificar sobre los planos del hombre. En Génesis 3:11 dice que quitaron las piedras y edificaron con ladrillos. Pero cuando nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo, edificamos sobre los planes de Dios. Amén. Y si Cristo está en la vida de nosotros como piedra angular, estamos pertenecientes ¿a qué? A una estructura llamada iglesia, gracias a que nosotros somos la que lo conformamos. Amén. ¿Cómo cumplimos esta revelación de la iglesia? Dice que Jesús remueve las barreras. Vamos a leer Efesios 2. ¿Cuál? Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2 desde el 14. Dice que Jesús remueve las barreras. ¿Por qué Jesús y no un hombre? Porque nosotros no convencemos a nadie. Quien convence es el Espíritu Santo. Tú lanzas la palabra que Dios ha puesto sobre tu boca, pero el Espíritu Santo es quien convence de pecado, juicio y justicia, ¿cierto? Justicia, que es saber que un justo murió por mí y yo a gratitud de eso decido servirle con mi vida, ¿cierto? Al servicio de la iglesia. Amén. Dice, lo vamos a leer, Efesios 2, 14 al 22, dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas de la ley. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos un grupo, un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Los vamos a dejar hasta ahí en un momento, hasta el versículo 18 por el momento. Amén. Entonces, ¿el que hizo? Él derribó las barreras, unió tanto que a judíos como gentiles, ¿cierto? Sabemos que los judíos eran los creyentes y los gentiles eran los no creyentes. Por eso Pedro era llamado a los judíos y Pablo a los gentiles, ¿verdad? El Señor es tan sabio que dijo: yo debo mandar a alguien que empezó a caminar conmigo, Señor, para que me conociese, para yo poder entregarle ¿qué? Un pueblo, que fue Pedro, ¿cierto? Y entregarle uno que no lo conoció carnalmente, o sea, no lo vio cara a cara en la tierra, para entregarle a un pueblo que aún no lo conocía a él. Amén. Entonces, ¿qué nos trajo primero? Nos trae la paz, ¿cierto? Lo dice el versículo 14. Segundo, ¿qué trae? La unidad, la unión de los pueblos. La unión de los pueblos cuando tú le predicas el evangelio a una persona no creyente. Esa es la unión, porque tú siembras la semilla. Y cuando la semilla sembrada en algún momento tiene que dar fruto. Amén. Esa es la unión que el Señor nos ha traído con esto. ¿Por medio de qué? Por medio de la cruz. Sabemos que el palo horizontal es la comunión con Dios y el palo vertical es la comunión con los hombres. Si alguno de los dos maderos en la vida de nosotros está mal, estamos mal con Dios. Si yo tengo el palo vertical bien y digo que mi relación con Dios es súper bien, pero la relación con los hombres está mal, tenemos que examinarnos. La palabra en los Salmos dice: Señor, examíname. Pero ¿qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? Dice que nos tenemos que examinar nosotros mismos. ¿Por qué nos tenemos que examinar nosotros? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo. El Espíritu que nos redarguye y nos dice: hey, estás haciendo esto mal.
o sigue así que van por bien camino. Eso es examinarnos nosotros mismos, ¿verdad? Antes sí tenía que el Señor examinarnos porque no moraba en nosotros. Él venía y se posaba sobre reyes, sacerdotes, profetas y partía nuevamente. Hoy, como estamos en un mejor pacto con mejores promesas y mejores regalos, Él vive y mora siempre 24/7 en y sobre nosotros. Por eso dice que nos tenemos que examinar nosotros mismos. 4. ¿Qué abolió el Señor? ¿Qué acabamos de leer? Abolió toda enemistad y toda hostilidad. Hizo inútil la ley, suprimió la religión, destruyó la discordia y deshizo la incredulidad. Amén. A Él unir estos dos pueblos tuvo que cesar la hostilidad de decir yo sí creo y los otros diciendo que no creían en el Mesías, que Él era un profeta más. Y los judíos peleaban y por eso era tanta guerra con los samaritanos, un ejemplo, que no podían pasar por ahí, entonces preferían dar toda la vuelta por el Jordán para evitar encontrarse con un samaritano, porque había mucha discordia entre ellos. Entonces el que vino hizo acá, abolió todo eso y dio unidad en su cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Amén, somos nosotros el cuerpo de Cristo. Entonces un brazo no puede estar en discordia con un pie, ¿cierto? Porque si tú le dices, si la cabeza que es Cristo le dice al cuerpo vamos a la iglesia, tu medio cuerpo no puede quedarse en la cama. Todo el cuerpo debe ir ¿a qué? A congregarse a lo que el Señor los ha convocado, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Dice que ¿qué hizo también con nosotros? Un nuevo hombre. ¿Y el nuevo hombre a qué se refiere? A la iglesia. Si tú no has muerto, el Señor no te va a ayudar, el Señor te va a matar para unirte a la iglesia nuevamente, ¿cierto? Porque si tu viejo hombre no ha muerto, quiere decir que el Espíritu Santo no está morando en la vida de nosotros. Y si de labios los alabamos, como decíamos ahorita, si de labios alabamos a Dios, pero el corazón está lejos de mí, examinémonos. Si el Señor nos ha traído esta palabra el día de hoy, es porque algo está sucediendo en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Estamos siendo como la vez pasada que dimos la prédica de cuerpo desmembrado. Algo está sucediendo, algo le hace falta al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y es que en Romanos 12:2 dice que tenemos que renovar nuestra mente a este siglo. Este siglo es de corre, este siglo es de tengo que hacer muchas cosas y no puedo ir, tengo que hacer tal cosa, hay cosas en primer lugar que Dios. Este siglo no lo dice, pero si tú renuevas tu mente y dices, el domingo tengo una cita que no puedo quebrantar porque es con el Señor de señores, tú llegas y lo que tienes que hacer lo haces después de que has cumplido esa cita, ¿cierto? Amén. Hoy es el Día del Padre. ¿Quién es el Padre de nosotros? Dios. Y hoy venimos a ¿qué? A celebrar el día con Dios. Cuando es el Día del Padre, tú vas a donde tu papá, felicitas a tu papá, ¿cierto? Entonces hoy venimos y nos congregamos en nombre de ¿quién? Del Padre de nosotros, que pensó en nosotros, que nos llamó Él y no nosotros a Él. Amén. Entonces, por gratitud yo digo, Señor, gracias por el boleto de libertad y te voy a servir con mi vida porque Él está buscando que adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces decimos que, volvemos y decimos que nos reconcilió. En Santiago 4 dice, hipócritas, ¿no sabéis que aquel que está en el mundo está en enemistad con Dios? ¿Cierto? ¿Por qué dice hipócritas? Que es una persona hipócrita, una persona que tiene dualidad, que dice una cosa y hace otra. Entonces la persona dice, es que yo amo a Dios, es que yo estoy con Dios, pero llega el domingo y resulta que Dios no está por ninguna parte. Eso es la hipocresía. Aquel que está en el mundo está en que en enemistad con Dios. Y lo dice Santiago 4:4. Entonces dice también que mató toda enemistad, que ya lo habíamos visto, y realizó en el versículo 17, dice, Cristo les trajo buenas noticias de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como los judíos que estaban cerca. Entonces, ¿qué hizo? Una eclesia. Eclesias son que los que están afuera son llamados adentro. Eso es eclesia, que viene también para iglesia. Los que somos injertados, los que no nacimos en el pueblo de Cristo. ¿Cuántos son del pueblo de Cristo naturalmente? Ninguno. Nosotros somos injertados, nosotros somos unidos al pueblo de Cristo, ¿cierto? Dice que unió a judíos y a gentiles. Entonces yo soy añadida al pueblo de Cristo. Amén. En el versículo 18 dice que Él nos da la entrada.
Cuando tú haces una reunión, o bueno, un ejemplo, cuando nosotros nos graduamos, ¿cierto que hay un protocolo? Entonces te dicen, bueno, Diana se para después de que se pare Erika, y así, eso es un protocolo. Entonces, para darnos la entrada a pertenecer en el cuerpo de Cristo, el jefe del protocolo es el Espíritu Santo. Para tú poder entrar a la presencia de Dios, a ser cuerpo de Cristo, tú tienes que tener al Espíritu Santo. Eso es lo primero que el de la puerta te va a decir. Ejemplo, el de la puerta, un ángel de Dios, te va a decir, ¿tenemos el Espíritu Santo? Si no lo tenemos, empieza a conocerlo. Empieza a hacerte amigo del Espíritu Santo, porque Él es el del protocolo. Si tú no tienes ese protocolo, tú no vas a entender absolutamente nada de lo que se está hablando. En 2 Corintios 2.14 o 1 Corintios 2.14 dice que las cosas del Espíritu se disciernen con el Espíritu, que para la gente natural esas cosas son locura. Entonces, si tú vas a una iglesia, tú vas a quedar loco si no tienes al Espíritu Santo, porque Él es el que te dice, las cosas están bien, o pon cuidado acá, o esta palabra es para ti, ¿cierto? Entonces, siempre que tú te subas a tu carro, a tu moto, al Transmilenio, etcétera, tú te subes con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Porque si nosotros contendíamos con la gente, dejamos de contender, dice Gálatas, ¿cierto? El que gritaba deje de gritar, el que robaba deje de robar, y eso lo hacemos cuando alguien mora dentro de uno. Cuando alguien te dice, eso está mal, empieza a cambiar. Amén. El protocolo siempre va a ser el Espíritu Santo. Recordemos lo que dice Santiago 4.4, que son palabras fuertes. No podemos ser hipócritas, no podemos decir que sí estamos y no estamos. Eso se llama tibieza espiritual. La tibieza espiritual también está cuando tú estás en la ley, a juzgar absolutamente todo y hacer obras para ser salvo, también como querer estar en la gracia, querer estar en las dos partes. Pero si leemos Gálatas, sabemos que Él abolió toda la ley, ¿cierto? Malaquías dice que malditos porque me han robado. Él les estaba hablando, era al pueblo de Israel. Pero la gente lo toma para los diezmos. Pero si tú conoces a Cristo y sabes que Él es un Dios, un Cristo que ya redimió todos tus pecados, nosotros no somos malditos. Amén. No hay maldición sobre la vida de nosotros. Amén. Si tú desobedeces la palabra de Dios, ¿cómo se llama? Desobediencia. No podemos maldecir. Porque si la palabra en Génesis dice que Él maldecirá a todo el que te maldiga y bendecirá a todo el que te bendiga, ¿yo por qué voy a creer que soy maldito? Jamás, ¿cierto? Efesios dice que somos bendecidos con todas las bendiciones celestiales. ¿Por qué vamos a creer en un párrafo donde dice que son malditos? Porque me han robado en diezmos, en ofrendas. ¿Cierto que no? Entonces el Antiguo Testamento, para evitar caer en la ley, lo debemos leer con las gafas de Cristo puestas. Con las gafas de qué fue lo que de verdad hizo Cristo en la cruz. Con las gafas de la revelación. Él es la luz para leer el Antiguo Testamento. Primero, por eso nosotros siempre les aconsejamos, lean el Nuevo Testamento para que la luz que es Cristo Jesús quite toda tiniebla de tu mente para poder entender la palabra en el Antiguo Testamento. Amén. No nos podemos desviar. Si tú vas por una trocha, se van a viajar, no sé por dónde hayan trochas, pero tú vas por una trocha, tú sabes que acá va a haber vacío y acá va a haber vacío. Si tú te vas a un extremo, muy posible te vas a caer, ¿cierto? Entonces tú tienes que ir derechito, por donde el Espíritu Santo te guía. Si Él te dice giras, tú giras. Si Él te dice para, tú paras. Porque si tú empiezas a hacer lo que tú quieres, estás ¿qué? Construyendo bajo planos del hombre. Amén. Entonces decimos que nosotros entramos a formar parte de la iglesia con el Espíritu Santo, que es una persona advenediza, que la palabra lo dice en la Reina Valera. Ya no son ni extranjeros ni advenedizos. Una persona advenediza era una persona que estaba en una posición, actividad o ambiente que no le correspondía. Nosotros éramos advenedizos porque vivíamos en el mundo lleno de pecado, de maledicencia, de deseos de la carne. Eso no nos correspondía a nosotros, ¿cierto? Que nos corresponde la porción que Él dio en la cruz del Calvario. Eso es lo que me pertenece y yo ya no soy ni extranjero ni advenedizo. ¿Sí? Listo. Vamos a leer 1 Corintios 3:11. ¿Quién se sabe ese verso? ¿Quién se sabe 1 Corintios 3:11? ¿O quién sabe qué es ese verso para la iglesia? El que me lo diga se gana un premio. ¿Qué significa 1 Corintios 3:11?
Primera de Corintios 3:11 es el verso de este año para la iglesia, todo por amor, ¿cierto? Que estaba escrito y está escrito que aquí en la iglesia. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si viene otra persona a decirte que no, que es que el fundamento no es Cristo ni nada, si viene un ángel y te habla, ¿tú qué haces? Lo despachas. La palabra de Dios dice que ni siquiera un ángel tiene que venir a decirte cosas que no son. Si tú dices, es que un ángel me habló y por la noche me dijo cosas, pilas, porque muy posible no era un ángel mandado por el Señor, ¿cierto? Tenemos lo que hablamos hace 8 días, hace 15 días, discernimiento. Discernimiento es echar una cucharada de azúcar dentro de una bolsa de harina y con los ojos cerrados empezar a llenar nuevamente esa cuchara con el azúcar que mezclamos. Eso se llama discernir, saber qué es y qué no es, ¿verdad? Debemos aprender a discernir la palabra de Dios. Entonces decimos que el fundamento, ¿quién es? Cristo. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 16? Que él iba a hacer su iglesia ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre la piedra angular, ¿cierto? ¿Y quiénes son los arquitectos? Vamos a leer de Efesios 2, el 20. Juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal, Cristo Jesús mismo. Entonces ya vimos que Cristo Jesús es la piedra angular, ¿cierto? ¿Quiénes son los arquitectos? Los del ministerio, los 5 ministerios que fueron llamados unos apóstoles, otros profetas, fueron otros evangelistas, pastores y maestros. Ellos son los arquitectos. ¿Por qué? Porque sobre ellos viene la palabra que el Señor desea darle a su iglesia. Amén. Estos son los arquitectos que empezamos a sobreedificar sobre el fundamento que ya está, que es Cristo Jesús. No hay otro fundamento. Amén. Entonces el fundamento es Cristo. ¿Cómo sobreedificamos? Entonces, dice que vamos a leer Primera de Corintios 3:12, el siguiente al que acabamos de leer. Dice, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madero, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cierto? Unos vamos a edificar sobre oro, piedras, plata y piedras preciosas. ¿Que el oro es qué? La gloria de Dios. La plata es qué? La obra redentora. Y las piedras preciosas son los tesoros de la palabra de Dios. Pero muchos también van a sobreedificar, ¿sobre qué? Sobre madera, que es la religión, sobre heno, que son obras muertas, y sobre hojarasca, que es la ley. Estos son los planos del hombre. Sabemos que el diablo, ¿qué? Todo lo quiere, ¿cómo se llama eso? Doblar. Cuando hay algo original, lo quiere duplicar, ¿cierto? Lo quiere replicar, exacto. Entonces, un ejemplo. Hay un celular Samsung, mejor dicho, la última tecnología, y vale 3 millones de pesos. Los chinos lo hacen muy igual y llega valiendo 600,000 pesos. Pero ¿qué hace la diferencia? La materia prima con la que se hizo el celular de 3 millones de pesos. El enemigo quiere replicar, pero él lo hace con lo barato, ¿cierto? Cuando la madera, el heno y la hojarasca entran al fuego, como dice el versículo 14, va a salir lo que verdaderamente es, ¿cierto? ¿Y qué sale de la madera? Nada. Del heno, nada. Y de la hojarasca no sale nada, porque todo queda quemado. Mientras que tú entras al fuego, el oro, la plata y las piedras preciosas, sale ¿qué? Una joya muy bonita, ¿cierto? Entonces, ¿en qué estamos sobreedificándonos nosotros? ¿Cierto? Sabemos que, ya dijimos, si sobreedificamos sobre estas cosas, en el fuego se va a ver en verdad en qué fue que sobreedificamos nuestra vida. ¿Cuál fue el fundamento en el cual quisimos edificar nuestra vida? ¿Cierto? En la noche aquí se guardan 2 carros. ¿Y eso quiere decir que los carros son cristianos? ¿Cierto que no? Porque yo vaya y coma en McDonald's no quiere decir que yo soy una hamburguesa. Entonces eso lo hace ¿qué? El Espíritu Santo que mora en la vida de nosotros.
No podemos llamarnos ser sin de verdad ser. Siempre se le ha dicho a la congregación que tu vida hable y que tu voz no se escuche, ¿cierto? Tú no te presentas, Angélica Arteaga, soy cristiana. No, eso se tiene que notar en una persona. La edificación tuya, el oro, la plata y las piedras preciosas se tienen que notar en la vida de nosotros. No podemos estar diciéndolo a los cuatro vientos porque muy seguramente es madera, heno y hojarasca, ¿cierto? Como el fariseo: Señor, yo no soy como este que no ora. Señor, yo sí oro con la Biblia debajo del brazo. No podemos ser así, ¿cierto? Tenemos que ser correctos, caminar por por el sendero angosto sin irnos para ninguna de las dos partes, ¿cierto? Todo extremo es malo. Si nos vamos mucho a que no, que la palabra, nos volvemos religiosos. Y si no lo hacemos, nos volvemos ¿qué? Fariseos, saduceos, ¿cierto? Que queremos añadirle lo que no está. Queremos ponerla como yo quiero que me vean. No podemos hacer eso. Tenemos que saber en qué estamos sobre edificando, ¿cierto? Efesios 3:17 dice que ¿qué? Vamos a leerlo. El 3:17. 3:17 dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas lo mantendrán fuerte. En la Reina Valera dice que debemos arraigar y cimentarnos en Cristo. Arraigar viene de un término de agricultura. ¿Y cuántos sabemos que en la agricultura se ve todo lo que tiene que ver con las plantas, la semilla, la tierra, la matera, el agua, ¿cierto? ¿Y cuál es el mejor ejemplo de la semilla que da fruto? ¿Quién me dice cuál es el mejor ejemplo de la semilla que da fruto? Cristo, porque Él se lanzó, murió y dio fruto. ¿Y el fruto cuál fue? Su iglesia. Esa semilla dio fruto y estamos aquí sentados. Ese es el mejor ejemplo de una semilla que muere, que germina. Para que la semilla germine tiene que morir, ¿cierto? Tiene que explotar para que empiecen a germinar los frutos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que cogernos de Cristo y empezar a echar raíces. Y si Él dio fruto, que fue su iglesia, entonces ¿yo qué hago? Por gratitud a Él, ¿yo qué hago? Yo empiezo a dar raíz, ¿cierto? A echar raíz para que lo que venga no me vaya a mover de la presencia de Dios. Las circunstancias no dicen quién soy yo, pero yo hablo en medio de la circunstancia, ¿cierto? Si la circunstancia me dice tú estás enfermo y yo me lo creo y me muero porque estoy enfermo, o sea, no aprendiste absolutamente nada de la gracia. Pero si tú estás enfermo y en medio de la circunstancia tú haces que el Espíritu Santo more en ti y declaras la palabra, lo aprendiste todo. Porque no ignoramos lo que nuestro cuerpo siente, pero declaramos la palabra de Dios. No declaramos el diagnóstico médico. No buscamos diagnósticos aquí y allá. El diagnóstico está acá. ¿Y aquí qué nos dijo? En Isaías 53, ¿qué dijo? Que ya somos sanos. Entonces Él no nos va a dar sanidad porque es que Él ya no la dio. Tú solamente tienes que estirar la mano y recibirla. Como cuando a un niño se le va a dar un dulce, ¿el qué hace? Estira su manito para que se le dé. Así es el regalo de Dios. Él estira la sanidad y tú la coges, ¿cierto? Porque tú tienes que accionar la fe. La fe no es un verbo, pero tú lo tienes que accionar. Amén. Entonces decimos que la simiente es un término de construcción, que son columnas, vigas, tierra, el fondo. ¿Cuántos sabemos que para construir un edificio grandísimo el fondo tiene que ser demasiado abajo, ¿cierto? Para evitar que venga un temblor y ese edificio se caiga. Entonces nosotros somos edificio porque cada día estamos sobre edificándonos sobre el fundamento que es Cristo. Y si tú dices, no, yo todos los días le meto un ladrillito, estás en la ley. Todos los días le metemos las piedras preciosas de Cristo en nuestra vida, ¿cierto? Porque no nos vamos a quedar nanitos, tenemos que empezar a crecer. No podemos quedarnos ahí, como dicen todos los pastores, un bebé con bigote. No, tenemos que empezar a crecer y tener un crecimiento espiritual que se nos note. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si yo siento que no estoy como en el lugar correcto, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Lo que ya habíamos hablado. Romanos 12:2, me renuevo la mente. Empiezo a ver con las gafas de Cristo, para que Cristo se revele a mi vida, ¿cierto? Por eso es tan importante donde Dios nos ha plantado, ¿cierto?
¿Por qué es tan importante plantar una mata y dejarla en esa materia? Porque si tú coges una planta, la plantas en esta materia, pero es que a mí la materia ya no me gusta, la voy a cambiar, y la plantas a otra y es que esta no me gusta, la voy a cambiar, esa planta jamás va a echar raíz, ¿cierto? Es más, se va a secar. Y hay gente que dice, mire esta mata como la tengo de linda, yo le hablo y la mata como está de bonita. Y si tú le hablas a una mata y la mata se pone bonita, ¿cuánto más nosotros que estamos en la materia que es Cristo Jesús nos tenemos que ver bonitos? ¿Cierto? Porque estamos plantados donde Él nos plantó, estamos plantados donde Él quiso, no es donde yo quiero. Porque si tú quieres, tú te vas a una mega iglesia, pero el Señor no quiere porque tú te vas a perder. En una mega iglesia se pierden demasiados pastores, demasiados evangelistas, demasiados maestros, porque ya estamos constituidos. Y para que tú puedas entrar es un protocolo gigante. No vamos a hablar de las otras iglesias, pero si el Señor te plantó en la que haya sido, tú debes echar raíz, porque tú echas raíz sobre la vid que es Cristo. Tú no echas fruto porque sí. Por eso los pastores decimos que tú no haces fuerza para sacar el fruto. Si tú estás en la naturaleza divina, eso es lo que tú eres. Si tú estás en la naturaleza de Cristo, tú ya cambiaste la naturaleza natural del hombre. Entonces lo que tú vas a expulsar son ¿qué? Bendiciones y fruto, porque estás arraigado a la vid que es Cristo Jesús. Amén. Y aquellos que llegan van a ser ¿qué? Van a ser añadidos a esa vid. Amén. Por eso es tan importante hacer ¿qué? El evangelismo. Hablar, oye, mira, yo aprendí esto, una palabra, lo llevas a la iglesia. No convencemos nosotros, el Espíritu Santo es quien convence. Amén. De lo como dijo Pedro, de lo que yo tengo, de eso te doy. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo de eso doy y te eres sano. Amén. Y nosotros podemos ayudar a ser una persona sana espiritualmente. No solamente es que no está enfermo, ni cojo, ni manco, ni nada. No, pero su corazón se puede estar muriendo espiritualmente. Amén. No podemos dejar que en estos tiempos que están tan acortados las personas se sigan perdiendo, ¿cierto? Porque es más fuerte ¿quién? ¿Quién lo dice? ¿Es más fuerte quién? El que está con nosotros que el que está afuera. Amén, el que está en mí que el que está en el mundo, ¿cierto? Él viene a replicar todo, él quiso ser como Dios, pero le salió mal, porque el Señor lo mandó ¿qué? A los confines de la tierra, ¿cierto? A lo más profundo. Amén. Entonces, para poder edificar bien, ¿qué se necesita? Materia prima. ¿Cuál es la materia prima? La palabra, la fe, la sangre de Cristo, la comunión, la gracia, el favor y esencialmente el Espíritu Santo. Esa es la materia prima de cada construcción que está acá sentada, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos también para poder construir? ¿Qué se necesita? ¿A quién contratamos? A los obreros que trabajen. ¿Quiénes son los obreros? Los llamados al ministerio de ayudas. Por eso hacemos un discipulado que se llama ¿cómo? Timoteo. Se llama el discipulado. ¿Para quién? Para esos obreros que han sido llamados a ayudar a la construcción. Y la construcción de su iglesia, de cada uno somos una parte esencial. Si tú armas un rompecabezas de 1000 piezas y se te pierde uno, ¿quedó armado? Quedó medio armado. Y el medio no nos sirve, porque nosotros no somos medio cristianos ni medio personas que somos llamadas al cuerpo de Cristo. Tú eres o no eres, punto, ¿cierto? Entonces no podemos ser esa ficha perdida, ese eslabón perdido. El propósito que todos tenemos que tener, ¿qué es? Glorificar a Dios. La iglesia lo dice en Efesios 3:10, que eso es para qué, para que el Señor se gloríe sobre qué, todas las potestades invisibles en el reino celestial. Amén. Porque cuando nosotros estamos acá, el enemigo está ¿dónde? Debajo de nuestros pies y nosotros lo podemos pisotear. Todos somos más fuertes, ¿cierto? ¿Cuántos necesitamos una ayuda y decimos, es que 4 manos es más fuerte que 2 manos? ¿Y cuántos estamos acá sentados? Entonces, ¿no hay poder? Hay poder, ¿cierto? Estamos como en Hechos 1:8, donde decía, y recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Amén. La iglesia ya está constituida. Nosotros aún estamos ¿en qué? En la dispensación en la que estaban los hechos. Entonces, ¿por qué nosotros no se nos mueven los milagros, las sanidades, los prodigios, si estamos aún en la dispensación de la gracia? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? Porque nos falta renovar nuestra mente. Nos falta dejar que sea la mente de Cristo que fluya en la mente de nosotros.
Debemos de dejar de sí, que no, que sí, porque eso se llama tibieza, ya lo dijimos, la tibieza no es solamente el hoy sí quiero y el hoy no quiero. La tibieza es estar una vez en la ley y otra vez querer estar en la gracia, ¿cierto? Y el que quiera estar en la ley no ha entendido nada de la gracia. Amén. Entonces, la gracia no es un boleto que diga, ve y te vuelves loco y cuando tú quieras, ven y te congregas. No, es un mandato donde el Señor te da ese boleto de libertad y tú decides servirle a Cristo. Amén. Entonces, tenemos que quitarnos esa mentalidad de ¿qué? De parroquia. Parroquia quiere decir cerca de, al lado de. Entonces, yo voy a esa iglesia porque es que me queda cerca. Pero entonces me cambié de barrio, entonces busco otra iglesia que me quede cerca. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es que la iglesia me queda cerca. Pero cuando nosotros nos quitamos la mentalidad de parroquia, hemos entendido absolutamente todo. La fidelidad, la lealtad, el saber que allí hago falta yo. Saber que si yo sirvo en esa iglesia, yo hago falta en esa iglesia. Porque es tan importante el que recibe la persona en la puerta que la persona que predica, que la persona que lava el baño. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? No todos podemos ser Pablo, como yo decía ahorita, porque se necesitan obreros también, se necesita un Felipe, se necesita un Tito, un Timoteo, un Bernabé, etc. Entonces todos somos llamados a diferentes cosas en el cuerpo de Cristo. Volvemos y repetimos, dice que Efesios 3:10 dice que la iglesia es la forma en que los principados y potestades se postran ante la sabiduría de Dios. Como decíamos anteriormente, el Señor Dios Todopoderoso ha sido tan sabio que desde antes de la fundación del mundo, antes de ordenarle a los mares que no se desbocaran de sus límites, ya tenía pronosticado o planeado que iba a haber una iglesia, que iba a haber un cuerpo para su Hijo, que es la cabeza. Amén. Entonces esa es la gloria de Dios, la sabiduría de Dios. Dice que la iglesia no es un accidente, es esencial. Para el mundo esencial, ¿qué es? El trabajo, el dinero, la casa, la ropa, la comida, el transporte, ¿cierto? Pero para Dios, ¿qué es esencial? Esencial es el cuerpo de Cristo. Ahí vemos gente que dice, yo conozco a Cristo a mi manera. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Amén. Yo amo a Dios a mi manera, pero yo a la iglesia no. Pero si tú amas la cabeza, amas el cuerpo. Si yo estoy enamorada de mi esposo solo de la cabeza para arriba, estoy mal, ¿cierto? Porque si tú quieres la cabeza, amas la cabeza, tienes que amar el cuerpo. ¿Y el cuerpo quiénes somos? Nosotros los injertados ¿a qué? Al pueblo de Dios. Amén. Dice que nosotros en Cristo y Cristo en nosotros a través de ¿qué? De la iglesia. Nosotros no podemos permitir que el internet se nos vuelva nuestro pastor. ¿Cuántos escuchamos una prédica X de un pastor X? Y luego al mismo tiempo vamos a ver otra, y luego vemos otra, y luego vemos otra, y entonces yo siento que ya no me tengo que congregar porque resulta que yo ya recibí por internet. Tú al del internet le puedes decir que te dé una consejería. El del internet te puede llamar y decir, oye, no viniste, nos hiciste falta, ¿qué pasó? No lo va a hacer, ¿por qué? Porque él monta su video, nosotros lo hemos hecho, monta su video y ya las personas que lo quieran reproducir. Pero tu pastor no puede volverse el internet. Jeremías dice que les daré pastores conforme a mi corazón para que los cuide, ¿cierto? Amén. Conciencia. Entonces, ¿qué es ciencia? Saber qué necesita cada persona. Y qué necesita cada persona no es igual a la necesidad del otro. Entonces el pastor internet no te va a llenar espiritualmente, no te va a dar la comida sólida que tú necesitas. Lo puedes escuchar, sí, pero no dejes de congregarte. Hebreos 10 lo dice clarito. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, ¿cierto? Entonces, ¿qué recordamos? Que la iglesia es el ¿qué? El nuevo hombre. Y esto, las columnas, es la estructura. Es una sede. No podemos decir, ay, es que allá en la iglesia, ay, sí piden, es que allá en la iglesia hay una hermana que yo no sé qué. Porque si tú hablas de la iglesia, bien o mal, estás hablando de ti mismo. Porque tú formas parte de esa iglesia, ¿cierto? Entonces, amén. Dice que si a su vez, si nosotros empieza el cuerpo a pensar por sí solo, se puede equivocar. ¿Cuántos sabemos que si yo voy corriendo y decido estrellarme contra algo, me voy a hacer daño? Y la cabeza te está diciendo por ahí, no, porque te puedes caer, ¿cierto? Si el cuerpo empieza a pensar por sí solo, va a terminar defraudado. ¿Y qué pasa? Un pensamiento
se convierte ¿en qué? En una acción. La acción se convierte en un hábito. Y un hábito, para que empiece a ser hábito, es de 14 a 21 días. Y eso está establecido. De 14 a 21 días se convierte en un hábito. Que tú no vengas un domingo, pasa 7 días. Que tú no vengas 2 domingos, pasa 14 días. Pero que tú ya no vengas 3 domingos, se te va a convertir en un hábito. Y si se convierte en un hábito, se convierte en una fortaleza. Y una fortaleza, si tú no estás cimentado en Cristo, no tienes el Espíritu Santo, es muy difícil de empezar a quebrantar esa fortaleza, ¿cierto? Porque se nos vuelve como, ay, es que hoy está haciendo frío, no voy a ir. No, es que yo oré y el Señor me dijo, no, no vaya. Hay momentos en que usted no ora. Hay momentos en los que nosotros no oramos, porque sabemos que si Él nos convoca, yo hago caso, ¿cierto? No convoca el pastor, convoca ¿quién? Cristo es el que convoca. Y si Él convoca, yo hago caso. Es como el general le dice al soldado, bueno, se levantan y van a dar 50 vueltas aquí a la manzana. Y el soldado dice, no, yo no me voy a parar a hacer eso. No, simplemente él se para y hace lo que le están mandando a hacer, ¿cierto? O en el equipo de fútbol, entonces tú perteneces al rojo y el otro al azul, y resulta que el rojo le quiere meter goles al rojo. No, tú no lo haces, porque tú haces lo que estás llamado a hacer, y punto. Y lo que nosotros hemos llamado a hacer es ¿qué? Conciudadano de los santos. ¿Y quiénes somos los santos? Nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente, somos una iglesia. Entonces la iglesia no es algo de que, ay, vamos y no vamos, o es que no sentir. Nosotros no nos manejamos por sentir, por las sensaciones del alma, no. Porque si tú te manejas por las sensaciones del alma, entonces vas a empezar a picar las bendiciones. Hoy aquí, mañana allá, pasado mañana allá, ¿cierto? Yo me muevo por medio del Espíritu Santo. Él es el del protocolo. Y si Él te dice, el domingo hay reunión, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo va. Si tú le dices al pie, vamos a ir, el dedito chiquito dice, no, es que yo no quiero ir, ¿se queda? No, tu dedito también va contigo, porque es parte de tu cuerpo. Si tu mano está cansada, te la quitas y la dejas. No, somos un cuerpo conformado, ¿por qué? Por Cristo Jesús. Y estamos ¿en quién? En Cristo Jesús, y Él está en nosotros. Entonces no podemos ¿qué? Tener un edificio a medio poner las vigas, ni tener un edificio descapotado. Todo es ¿qué? Al pie de la letra, como se debe hacer. Porque si tú le quitas la capota a un edificio, vienen las lluvias, ¿cierto? Y la gente va a empezar a quejarse. Entonces así es el cuerpo. Si tú no vienes, tú haces falta. Si tú no vienes a recibir, haces falta. Porque todos nos integramos con todos somos una familia. Entonces el mensaje es muy corto, dice, no dejes el lugar que Dios te ha dado. No te agaches para que otra persona reciba la bendición. No es tiempo de perder el tiempo. ¿Cuántos nos levantamos temprano y en un cerrar y abrir de ojos ya está de noche? ¿Y qué hicimos? Muchos decimos, y no hice nada. Se me fue el día y no hice nada. Se fue el día y nos vamos a orar en la cama porque está haciendo frío. Y tras del hecho nos tapamos porque está haciendo frío. Y entonces estamos como muy incómodos, entonces me pongo una almohada. ¿Y qué pasó? Ahí llegó la oración, porque te quedaste dormido, porque el día con día trae su afán, ¿cierto? Y si yo pienso como piensa el mundo y no he renovado mi mente, voy a actuar igual que el mundo. Yo siempre le he dicho a la congregación, denle el mejor tiempo a Dios. Si su tiempo está en la madrugada, denle ese tiempo. Si su tiempo está en la trasnochada, que usted es buena para trasnochar, denle ese tiempo al Señor. Pero no permitamos que esto se nos vuelva una fortaleza, ¿cierto? Que la acción se nos vuelva una fortaleza, porque al volverse una fortaleza, solamente tú con Dios puedes arreglar eso. Yo puedo orar, reprender, pelar rodilla, como se dice por ti, pero si tu mente ya hay una fortaleza, nada que hacer. Es como un inconverso. Yo oro por esa persona, le pido al Señor que sea tocado a la persona, pero si no dispone su corazón, yo no estoy haciendo nada, porque yo no convenzo. Yo le puedo ir a rogar, a levantarlo, a traerlo, sentarlo allá a las fuerzas, pero no va a recibir, porque en su corazón no está el querer como el hacer, ¿cierto? Entonces, amados, ¿qué es la idea? No tenemos pico y cédula para venir a la sede. No hay, ya se acabó la restricción, ya podemos venir libremente. No dejemos de congregarnos. Si la palabra lo dice y lo ha establecido en Efesios 2 y en Efesios 3, es porque es una necesidad.
somos el apoyo del Señor acá, somos las manos, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Y si la cabeza manda, tu cuerpo obedece. Amén. Amén.